Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de, primero es nuestra última clase del módulo 6. Vamos a hablar de Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Probablemente los conocen o los han escuchado. Son dos herramientas súper importantes y de hecho las más utilizadas en el ámbito del diseño. Existen otras más, de hecho las pueden llegar a conocer, como CorelDRAW o, digamos, existen otro tipo de recursos para poder editar o con respecto al diseño, pero estos son los dos más importantes y fundamentales que los vamos a ver hoy. Es bastante amplio, ambos son bastante hasta complejos, podría decir a veces, pero una vez que ustedes aprenden las formas y los recursos que tienen dentro de cada una de las plataformas, van a ver que va a ser todo mucho más fluido y van a ir aprendiendo a hacerlo de una manera mucho más rápida. Bien, vamos a hablar primero de Adobe Photoshop, que es como están viendo en la pantalla, y después vamos a hablar de Illustrator. Mi idea es hacerlo como un poco más dinámico y rápido, porque si no es muy largo y no quiero extenderme demasiado. Bueno, acá vamos a hablar principalmente de la manipulación de fotografías, pero también hay una parte de manipulación de diseños y cómo llevarlos a la práctica. Bien, también les quería contar que tienen acá en la parte del módulo tutorial básico de Photoshop, qué es Photoshop, la interfaz de Photoshop y el tutorial básico Photoshop 2. Ahí está buenísimo porque te da también muchas herramientas prácticas. Son videos, así que si pueden, los miran y pueden ir pausando, ir viendo, ir probando. Si ya tienen, digamos, si ya tienen descargado Photoshop, lo pueden usar desde ahí también. Bien, bueno, se ve un poco chico, ahí está. La manipulación de fotografías, el arte fotográfico y las composiciones fotográficas son maneras en las que los artistas usan la fotografía para hacer algo nuevo y creativo. De hecho, los diseños también, la idea siempre es traer algo nuevo, creativo. Algunos pueden crear elaborados paisajes usando unas cuantas imágenes simples, mientras que otros crean personajes detallados con los archivos fotográficos adecuados. Bueno, acá tenemos un ejemplo ya. Aprende cómo lograr que tus retratos se destaquen. Ven que es una imagen, una fotografía común, y pasó a hacer algo mucho más creativo, un diseño mucho más elaborado, tiene muchas más características, como verán, sobre el rostro de la mujer, tiene otro tipo de color, de difuminación. Bueno, nada, realmente le agregaron accesorios. Esto es como el antes y el después de pasar por Photoshop. Bien, como esta manipulación fotográfica de una calavera de azúcar, dice. Te da como el ejemplo, ¿no? Bien. ¿Cómo convertir tus ideas en manipulaciones fotográficas? O sea, ¿cómo hacer para que ustedes puedan hacer esto? Todo tipo de arte comienza con una idea básica. O sea, primero vos tenés que tener la idea. Tenés la fotografía como veíamos recién, había una mujer, y nosotros tenemos que tener una idea básica de qué queremos hacer con esa imagen, con esa fotografía que tenemos. En este caso hablamos de fotografías, pero pueden ser imágenes o puede ser simplemente una idea que ustedes tienen para crear, como hablábamos antes, algún tipo de publicidad, algún anuncio, algún tipo de imagen que se les ocurra para hacer un diseño de una tarjeta, de un logotipo. Simplemente todo arranca con una idea, todo comienza con una idea que ustedes tienen, algo que se les ocurre y a partir de eso van a crear ese diseño. Que las ideas siempre están embebidas de un montón de cosas. Puede ser que lo hayan visto en alguna propaganda, puede ser que lo hayan visto en Instagram, en Pinterest, en Facebook, en una red social o en la vida diaria. Hay algo que ven y se les ocurre. Esto puede haber sido sacado de una película, de hecho, hay películas en México, es muy común que se use ese tipo de maquillaje. Entonces, ustedes siempre vayan viendo que se pueden guiar de un montón de cosas a la hora de diseñar. La creatividad está en todo. Yo siempre digo que cuando uno realmente busca estar en un estado creativo, la creatividad está en todo. O sea, ustedes van a ver que están escribiendo o están bañándose y se les ocurre una idea. O sea, realmente digo escribiendo porque a veces yo lo utilizo como una herramienta para bajar las ideas. Eh, y bueno, nada, lavando los platos y se les ocurren ideas, la creatividad está en todo y no sé, cuando ustedes sienten que no se les ocurre una idea, esto es un bonus track, un tip para que lo tengan en cuenta. Si ustedes sienten que no están creativos o que les faltan ideas o que sienten que están como estancados, piensen, no se queden en eso, no se enfoquen en que no tienen ideas, sino que busquen una forma de que las ideas les lleguen de alguna forma. Entonces no se salgan a caminar, a la naturaleza o digamos, en el centro también, porque uno camina y puede ver gente, alguien que dijo algo
y pónganse en un estado creativo. Les voy a recomendar un libro, ya que estamos en esto, El Camino del Artista. Tal vez ya lo escucharon, pero es un libro muy bueno que lo pueden leer para explorar su creatividad y que no les pasen nunca estos momentos de lapsus en que sienten que no tienen creatividad. Bueno, esto era algo que tiene que ver un poco más con lo creativo y que es algo que estaba trayendo acá y me pareció que era importante comentárselos. Bien, tal vez una bombilla fantasma se encienda en tu cabeza y es entonces cuando decidas que es momento de hacer algo creativo. También eso, aprovechen sus momentos creativos. No siempre estamos creativos. Entonces, cuando tienen un momento que ustedes dicen, ahora me siento en ese eje, en ese momento de creatividad, se ponen a editar porque esos son los mejores momentos y son donde también las mejores cosas suceden. Bueno, el proceso de comenzar un proyecto de arte fotográfico va a variar de un artista a otro, dependiendo del diseñador y dependiendo de tu nivel de experiencia. Es posible que incluso omitas algunos pasos, por esto son algunos puntos claves a considerar. Pero estos, bien, examina ideas descomponiéndolas en palabras. Primero comenzá evaluando una idea. El arte es un proyecto, es como un proyecto escolar. Para traducir una idea efectivamente debes realizar una investigación exhaustiva de los símbolos, colores y entornos realistas necesarios para lograr un resultado creíble. Acá estamos yendo un poco más, ahondando un poco más, por eso les decía que los primeros videos son un poco más prácticos. Esto es un poco más como el detrás de escena de la practicidad de Adobe Photoshop, que tiene que ver un poco más con nosotros como artistas, nosotros como diseñadores y creadores. Por eso dice, la primera son las ideas. Eh, bueno, acá ves que te dice, por ejemplo, si quieres crear una manipulación mágica de Cenicienta, es posible que escribas las ideas que vas a tener, siempre bajarlas, como digo, escribirlas para que las puedas ver en otro formato. Bueno, acá te va a mostrar distintos colores, dice que, bueno, estas palabras ya proporcionan suficientes imágenes mentales para encontrar la fotografía que necesito para ese proyecto. Observa que no solamente escribí los elementos visuales que necesitaba, sino también palabras relacionadas con la sensación atmósfera, como los colores y la composición. Siempre tienen que tener en cuenta cómo van a crear ese diseño, qué colores van a usar, lo que ya hemos hablado, el tipo, por ejemplo, el tipo de sombreado, qué quieren transmitir, si estamos buscando algo más oscuro, algo más brillante, luz o no luz y demás. Bueno, voy a hacer una pausa acá porque va a hablar un poco de más que nada lo mismo. Voy a ir rapidito por acá y me voy a enfocar más en las técnicas para que ustedes puedan ir creando efectos y los filtros, los trazados y las formas, así vamos un poco más a lo práctico. Bueno, los dibujos de miniaturas, ven que acá podemos ir viendo cómo se va moviendo dependiendo de hacia dónde se quiere dirigir, si quiere estar en la parte más izquierda, en el centro, en la derecha. Bien, podemos ir calculando la posición, ustedes después pueden ir deteniéndose igual en cada uno de los puntos. Acá cómo pasamos de un dibujo a una fotografía, cómo vamos a seleccionar esas imágenes para poder crear manipulaciones fotográficas. Tenemos que ver también, elegir dependiendo del tipo de diseño que queremos hacer. Tenemos, bueno, acá cómo encontrar esas buenas fotografías. Tenemos que conocer, tenemos que buscar, digamos, conocer distintos fotógrafos famosos, reconocidos, que también más que nada para poder tener una buena calidad de imagen. Acá les da como algunos recursos gratuitos para que ustedes puedan usarlos. ¿Cómo buscar estos archivos? Bueno, acá te da algunos tips para que los tengan en cuenta. Cómo tomar tus propias fotografías, cómo hacer para tener como distintos ángulos a la hora de tomarlas, las luces, los colores, que tenemos que tener en cuenta a la hora de sacar una fotografía. Herramientas para la manipulación de fotos que necesitas conocer. Acá tenemos herramientas básicas de selección, brocha, borrador, las máscaras de capa, las máscaras de recorte, los modos de fusión de capas y las capas de ajuste, que todo esto está en estos videos más prácticos de Adobe Photoshop que les contaba recién. Bueno, después tenemos, bueno, acá te muestra el ejemplo de cada una de las cosas que decía antes. Y tenemos las herramientas más avanzadas, que bueno, tenemos herramienta para 3D, el panel de la línea de tiempo, la galería de filtros y la herramienta de licuar. Y acá, por esto vamos a ir a la parte de los filtros. Los tipos de trazados, perdón, no, acá, uso de filtros. Me fui a uno antes. Bien, nos detenemos un ratito acá para hablar de los filtros. Ustedes conocen seguramente los filtros porque están también en las herramientas del celular o tal vez en algún momento usaron, me acuerdo cuando estaba PixArt o todo este tipo de... PixArt era algo de Pix era que se hacía era una aplicación de celular, una de las primeras aplicaciones que vinieron para celular para editar, así que tal vez ya conocen de ahí. El filtro es algo que siempre se utiliza un montón, que tiene que ver con
el color que le vamos a agregar o el sombreado que le vamos a agregar a una imagen. Recuerdan que en una época solamente estaba el blanco y negro y el sepia, y después se fue como agregando muchas más herramientas también. Bien, se pueden aplicar los siguientes filtros a imágenes de 32 bits. Promediar, desenfoque de rectángulo, desenfoque gaussiano, desenfoque de movimiento, desenfoque radial, desenfoque de forma, desenfoque de superficie, añadir ruido, nubes, destello, enfoque suavizado, máscara de enfoque, desentrelazar, colores NTSC, relieve, paso alto, máximo, mínimo y desplazamiento. Para que voy a ir antes porque me avancé y no pude seguir. Acá dice que se emplean para limpiar o retocar las fotografías, aplicar efectos especiales que doten la imagen de la apariencia de un bosquejo o un cuadro impresionista, o bien crear transformaciones exclusivas mediante distorsiones. Bueno, acá dice los filtros inteligentes aplicados a objetos inteligentes permiten usar filtros no destructivos. Los filtros inteligentes se almacenan como efectos de capa en el panel capas que está dentro de Adobe Photoshop, y se pueden volver a ajustar en cualquier momento a partir de los datos de la imagen original que contenga el objeto inteligente. Siempre se puede volver a la imagen original. No es que tenemos algún tipo de, una vez que se edita no se puede volver, sino que siempre podemos volver a la imagen original para seguir probando además cuál va a quedar mejor. Bien, los filtros se aplican a la capa activa visible o a una selección. En el caso de las imágenes de 8 bits por canal, la mayoría de los filtros se pueden aplicar de manera acumulativa mediante la galería de filtros. Todos los filtros pueden aplicarse individualmente. No se pueden aplicar filtros a imágenes en modo de mapa de bits o de color indexado. Algunos filtros solo funcionan en imágenes RGB, eso es re importante. Recuerden que lo vimos anteriormente. Todos los filtros pueden aplicarse a imágenes de 8 bits. Esto es lo que les dije recién. No. Este es el anterior. Se pueden aplicar los siguientes filtros a imágenes de 6 bits. Licuar, punto de fuga. Bueno, ahí les dice todo lo que se pueden aplicar. Más que nada para que no se pierda el color, ni la calidad, ni las revoluciones. No se llaman. Ni los. Justamente los bits, o sea, que no se pierdan y que no se. Los píxeles, no me salía. Que no se pixele la imagen. Bueno, esto ya se los leí. Bueno, algunos filtros se procesan completamente en memoria RAM. Si no dispone de suficiente memoria RAM para procesar un efecto de filtro, es posible que reciba un mensaje de error. Bien, aplicación de un filtro del menú filtro. Acá te da todas el paso a paso para poder agregar un filtro. Bueno, la descripción general de la galería de filtros. Acá, de hecho, les dejé una imagen para que vean cómo es dentro de Photoshop y que ustedes puedan ir haciendo el paso a paso. No me quiero detener demasiado en esto, así puedo explicarles también lo demás. Bueno, la aplicación de filtros de la galería de filtros, cómo se hace, digamos, también les dejé paso a paso. Y la fusión y transición de efectos de filtro, cómo haces, digamos, a la hora de aplicar un filtro para que se transicione y quede el color que vos querés. Las sugerencias para crear efectos especiales, cómo hacer para crear un efecto especial que quede distinto, que tenga un sombreado, que tenga un color en las puntas distinto. Mejorar el rendimiento de esos filtros. También les dejé ahí toda una cantidad de puntos y de signos de pasos a seguir. Bien, vamos a tipos de trazados y formas. Y quiero cerrar con esto, así no quiero hacerles tan larga la clase y que los aburra demasiado. Tipos de trazados y formas. Acá les dejé A, B, C, cómo nosotros podemos usar 3 trazados simples. Acá hay 3 trazados simples, 3 trazados compuestos y la forma compuesta totalmente. Bueno, acerca de los trazados, bueno, conforme uno dibuja, crea una línea denominada trazado. Un trazado consta de uno o más segmentos rectos o curvos. El inicio y el fin de cada segmento queda marcado por puntos de ancla que funcionan como clavijas de sujeción de cables, o sea, cómo se van uniendo. Un trazado puede estar cerrado, por ejemplo, un círculo, como en el caso del A, de trazado simple. Queda marcado, disculpen, acá, por ejemplo, un círculo, o abierto con marcado de puntos finales, por ejemplo, en la línea ondulante. Bien, acá les muestra distintos tipos de ejemplos de trazados para que ustedes puedan verlo. Y después tenemos las líneas y los puntos de dirección. Cuando se selecciona un punto de ancla que conecta segmentos curvos o selecciona el propio segmento, los puntos del ancla de los segmentos conectados muestran controladores de dirección que constan de líneas de dirección que terminan en puntos de dirección. Muchas veces se repite la palabra dirección.
el ángulo y la longitud de las líneas de dirección determinan la forma y el tamaño de los segmentos curvos. Bien, en esta parte, para que esto sea curvo, se tuvo que crear este ángulo y longitud para generar la imagen curva, digamos, la línea, perdón, curva. Al mover los puntos de dirección, estos son los puntos de dirección, por las dudas, son esos puntitos así, se modifica la forma de las curvas, la línea de dirección no aparece en la salida final. O sea, una vez que vos lo terminás, te queda así y no aparecen los puntitos, sino que queda toda la figura o la línea sola. Acá es lo mismo, acá te da 3 ejemplos distintos para que vos puedas verlo. Venga, digo 3 por esta acá y hasta acá también. Cómo podés mover y cómo la parte está gris es como te muestra cómo se podría ir modificando dependiendo de cómo muevas el punto de dirección. Bueno, y acá te da como, bueno, descubra como una máscara de recorte le puede ayudar a crear máscaras de parte de un objeto o grupos de objetos, pero deberían tener que crear algo así para que les sirva, pero se los tiro como decía hoy de bonus track, es como algo extra que les puede llegar a servir. Bueno, vamos rapidito a la parte de Illustrator, que les dejé un PDF muy extenso igual, pero es más que nada para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo funciona y de qué se trata cuando hablamos de Illustrator. Les dejé este PDF que es tipo un Power, en el cual, bueno, nada, les cuenta un poco acerca de Illustrator. Van a ver que hay un montón de cosas acá que les pueden llegar a servir. Yo no me quiero detener demasiado, como les decía, porque es bastante, pero me voy a ir a la parte al 15 para, bueno, como verán, si apretan sobre los números los va llevando. Más que nada para que se puedan dar una idea. Esperen que voy a volver, pero más que nada porque quiero hacer esto. Quiero contarles un poquito de cómo es Adobe Illustrator. Acá, bueno, estaba hablando más que nada de crear un fondo de pantalla. Como verán, acá les da muchas. Estampado geométrico, banner de página web, icono para un dispositivo móvil, los carteles y los pósteres vectoriales. Yo les quiero decir un poco de qué es Illustrator y cómo lo pueden utilizar. Y después, si quieren ahondar un poquito más en cada una de estas, cliquean y van a ese video. A esa parte del PowerPoint o del PDF. Bueno, acá van a hablar más que nada de una guía de maquetación. Illustrator en general es, bueno, acá van a ver cómo les aparece a ustedes para crear un nuevo documento, digamos, un nuevo diseño. Primero les aparece la pantalla así de bienvenida, que aparece al abrir el programa, está dividida en 3 áreas principales. Abrir un elemento reciente, que es la lista de los últimos documentos usados. Bueno, ahí ustedes lo abren, crean uno nuevo y desde la plantilla, Illustrator ofrece plantillas usables, de ejemplo, digamos, para que ustedes las puedan tener. Y bueno, empezaremos nuestro tutorial creando un nuevo documento para una web. Crear nuevo documento para web. O sea, vos podés ir seleccionando para qué necesitas lo que necesitas. ¿Cuál es la diferencia entre Adobe Illustrator y Adobe Photoshop? En Photoshop es exclusivamente diseño solamente haces diseño, no tiene plantillas. Y Adobe Illustrator es como más amplio. En Adobe Illustrator podés hacer maquetación, flyers, logos, que también los podés hacer en Adobe Photoshop, pero tiene mucho más amplio. Maquetación no se puede hacer en Adobe Photoshop. Acá también tenés, bueno, los banners, los estampados geométricos, una animación flash, un edificio vectorial. Todo eso solamente se puede hacer en Adobe Illustrator y en Adobe Photoshop no se puede hacer. Por eso siempre necesitamos los dos. Acá les fui dejando cada uno de los pasos a seguir para que ustedes puedan crear un fondo de pantalla, sobre todo, digamos, por eso dice guía de maquetación, porque es más que nada todo lo que tiene que ver con ese tema. Les fui dejando el paso a paso para que ustedes vayan conociendo cómo es adentro, digamos, de Adobe Illustrator. Ven que pueden elegir, tiene una gran gama de colores, los mismos igual que Adobe Photoshop. De hecho, muchas veces ponen como que Adobe Photoshop está dentro de Adobe Illustrator porque se utilizan herramientas muy similares. Bueno, acá la gama de colores, las formas, tienen mucha cantidad de formas que ustedes pueden utilizar para poder crear un fondo de pantalla o lo que ustedes elijan. De hecho, acá les muestra cómo les aparece el fondo de pantalla, pero pueden utilizarlo en lo que ustedes busquen hacer o realizar. Bien, bueno, acá tienen otro tipo de formas también. Acá están los estampados geométricos, que es lo que hablábamos hoy. Les quiero hacer así como un pantallazo por arriba porque, como les digo, este PDF es muy largo. Pero bueno, acá tenemos
un logo o un banner en realidad, pero bueno, es el logo de Agua de Mar. Cómo crear un banner, acá les da todo el tutorial paso a paso de cómo crear un banner. Pero como les dije, también acá igual tienen de Photoshop para que se vayan haciendo una idea que también pueden hacer banners. No van a salir igual porque lo lindo de Illustrator es que tiene plantillas. Entonces ustedes pueden seleccionar, elegir la plantilla y hacerla en base a eso, al menos al principio como están creando más experiencia, y por eso creo que es mucho más importante que conozcan también este tipo de herramientas como Adobe Illustrator. Bien, acá quiero llegar a una parte que era lo que les mostraba recién, al final, que era la parte 15, si no me equivoco. A ver, acá dice 9. Quiero llegar ahí y ya cierro con la clase, así ustedes le pueden ir haciendo pausa igual y pueden ir buscando también esto para ir aplicándolo. De hecho, pueden buscar así, digamos, que se les ocurra hacer un diseño y probar en Adobe Illustrator y en Adobe Photoshop de lo que se les ocurra. Como hablábamos de la creatividad, bajar ideas y lo pueden hacer. De hecho, esa va a ser como su tarea. Para que la tengan en cuenta, que se les ocurra una idea, bueno, no lo estoy encontrando. Así que vamos a volver al inicio para, ahí está, creación. Esto quería mostrarles cómo crear un objeto interactivo con Illustrator, o bueno, Flash este no lo vamos a usar, vamos a quedarnos con Adobe Illustrator CS5. Que acá esto, que tengan en cuenta esto a la hora de crear un objeto interactivo. ¿Por qué me detengo acá? Porque usamos un montón de objetos interactivos cuando hacemos publicidad, que era la anterior que vimos antes. Entonces, este me parece que es una parte muy fundamental y que quiero que le presten mucha atención. Y bueno, por eso se los dejo como algo re importante. El tutorial 15 sería, ese es el más importante porque ustedes, bueno, uno de los más importantes, todo es importante, para que ustedes puedan detenerse un poco más en cada uno de estos puntos. Bueno, la tarea que les dije recién estaría bueno que por lo menos la hagan como práctica, como para que ustedes prueben y hagan prueba y error, que es la mejor forma de aprender. Eh, bueno, les dejaría esa tarea y ya saben, esta es la última clase, pero de todas formas saben que tenemos una clase por mes en la cual charlamos, digamos, ustedes pueden tener una clase de consulta conmigo y hacemos todo esto, pero mucho más paso a paso y lo vamos viendo juntos para que ustedes también me puedan, una vez que aplicaron todo lo que vimos, me puedan hacer las preguntas necesarias para sacarse todas sus dudas, porque para mí lo más importante es que ustedes apliquen y después de eso se pueden anotar todas las preguntas que les van surgiendo y me las hacen después a mí cuando tengamos la clase de consulta. Y vamos viendo paso a paso cómo poder mejorar en sus diseños o en su aplicación de lo que vamos viendo. Les mando un saludo, espero que tengan un hermoso día o que hayan tenido un hermoso día si están viéndolo a la noche. Y cualquier cosa nos vamos escribiendo y nos vamos hablando.